Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Estamos aquí para estar hablando más un poco de la palabra del Señor, acerca de qué es lo que su palabra nos dice o nos va a enseñar en este día. El video anterior estuvimos hablando sobre la justificación de Dios para con el hombre, cómo Cristo nos salvó del pecado original. Entendemos en el video pasado que tuvimos la justificación de Dios mediante la fe en Jesucristo, su único Hijo. Entonces, ahora estaremos hablando un poco sobre el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo ser partícipe de la familia real? ¿Cómo yo puedo ser partícipe de este grande reino que Dios tanto habla? Aleluya. Jesús, en los 4 evangelios vemos que Él siempre enseñaba el evangelio del reino. Predicar el evangelio del reino es una cosa. Enseñar el evangelio del reino es otra cosa. Entonces entendemos, como en el video pasado, sobre la justificación por la fe. O sea, soy salvo por la fe, recibo la gracia de Dios por la fe gratuitamente y me torno hijo de Dios. Entonces, para el reino, ni todos los hijos van a reinar. Falta pasar por un proceso y ese nosotros estaremos viendo hoy, ahora, en este momento. Abra su Biblia ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, donde la palabra del Señor nos enseña sobre el reino de Dios. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí estamos hablando de dos requisitos que nosotros tenemos que practicar para poder entrar en el reino de Dios. Aleluya. Entonces son dos principios espirituales y más el principio de nacer en el agua. Es un principio hebreo, es un principio espiritual hebreo y judaico, ¿verdad? Que nosotros, la iglesia de Cristo, trajo eso con ellos, tanto la cena del Señor, tanto el bautismo de las aguas, la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es judío, ¿verdad? La salvación viene del judío, ¿verdad? Jesús es judío, entonces Él es la salvación. Entonces entendemos aquí, ¿verdad?, que es necesario nacer del Espíritu y nacer del agua para poder entrar en el reino de Dios. Estas prácticas ya sucedían en el Antiguo Testamento. Entonces yo, para entrar en el reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo del Espíritu y del agua. ¿Cómo yo nazco de nuevo en el Espíritu? Yo nazco de nuevo en el Espíritu aceptando a Cristo como mi Señor de mi vida. Y 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une con el Espíritu de Dios un solo espíritu. Entonces cuando yo nazco de nuevo en mi espíritu, yo tengo una nueva vida con Dios, una nueva comunión con Dios. Yo soy justificado con Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Tener una nueva vida, ¿verdad? Si una mujer embarazada tiene su hijo dentro de ella, ahí tiene una nueva vida dentro de ella. Y así también nosotros somos en el Espíritu. Aceptamos a Cristo y tenemos una nueva vida con Dios. O sea, tenemos una nueva vida, una nueva comunión con Dios por causa de Cristo Jesús, que nosotros le aceptamos. Amén. Entonces ahí yo nazco de nuevo en el Espíritu. Y ahora yo tengo que pasar por el bautismo de las aguas para entrar en el reino de Dios. El bautismo quiere decir una unión, una unión que no se separa más. Es un sello, un arra, ¿verdad? El arra, el sello en el Espíritu. Y también este bautismo de las aguas es el bautismo para mi cuerpo. Entonces, como el hombre es tripartido, Dios me tiene que tocar las tres partes: en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. En mi espíritu, yo aceptando a Cristo; en mi alma, cuando la palabra tiene poder para salvar, según Tiago capítulo 1, versículo 21. Y el bautismo es para mi cuerpo, porque el bautismo es un sello para mi cuerpo, que será un sello activo para la redención,
para una transformación de mi cuerpo. Aquellos que fueron justificados y no pasaron por el agua de bautismo no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá tener un cuerpo glorificado. Por eso es importante bautizarse en las aguas. Y la Biblia nos enseña que Abraham es llamado de hebreo, el hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo? Hebreo quiere decir aquel que cruza las aguas. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para Canaán, él salió de Ur de los Caldeos y tenía que cruzar un río Eufrates y él tenía que llegar hasta Canaán. Entonces él pasó, se entiende, los estudios dicen que se entiende, ellos pasaron por ahí y Abraham fue bautizado en la agua. También dice en Josué que Isaac, su hijo, anduvo en todos los caminos de su padre y también pasó por las aguas. La Biblia dice que Jacob pasó por el valle de Yabok después de luchar con el ángel y pasó por las aguas. Y después nosotros entendemos que cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, ellos pasan por el mar, son bautizados, y en el desierto también ellos son bautizados en el mar. Vamos a ver eso aquí en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 a seguir. Es un ritual, es un principio espiritual ya de los judíos, de los hebreos desde la antigüedad, que hoy en día nosotros seguimos sus pasos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ellos cuando pasaron por el mar, cuando el mar se abrió, ellos pasaron y Dios les bautizó a ellos a todos de una sola vez. Y en la nube, en el desierto, cuando ellos se subían a la sierra, ellos eran bautizados en la nube. Una nube venía, se entiende, los judíos dicen que la nube venía, ellos subían a la sierra, entonces la nube venía, pasaba por dentro de ellos y subía, y ellos salían charcados de agua ahí en la sierra, en la montaña, por la nube. Entonces ellos eran bautizados en la nube. ¿Ok? Entonces nosotros vemos y entendemos que este bautismo ya viene desde la antigüedad. Y el propio Jesús considera el bautismo de Abraham, Isaac y Jacob. No en tanto es que el bautismo es un sello para mi cuerpo, para que mi cuerpo va a ser transformado en el rapto o en el arrebatamiento, como usted le quiere llamar, y después en el tribunal de Cristo, donde los muertos estarán resucitando. Y este bautismo es una arra, un sello en mi cuerpo, que yo voy a ser transformado para que yo venga a entrar en el reino de Dios. Porque ¿qué dice Pablo? En el reino de Dios no entra carne y ni sangre. Entonces yo no voy a entrar con mi cuerpo material, mi cuerpo será transformado en gloria. ¿Ok? Entonces eso tiene que suceder cuando usted se bautiza en las aguas. Futuramente eso sucederá. Y Jesús dice en uno de los evangelios, dice así, que en la mesa se sentarán muchos del oriente, del occidente, se sentarán muchos en la mesa en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Entonces Abraham, Isaac y Jacob están dentro del reino con Cristo. ¿Ok? Ellos también van a reinar. Ellos también van a poseer, ¿verdad?, una posición de gobierno en el milenio y luego del milenio eternamente. Entonces entendemos aquí, en el versículo 3, que después que ellos bautizaron, ellos participaron de una mesa espiritual, que hoy nosotros llamamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor, del partir del pan, ¿verdad? De la copa del Señor, de la cáliz del Señor. Entonces ellos, después que pasaron por las aguas, ellos participaron de una bebida espiritual que es el agua y es una comida espiritual. Hoy también nosotros hacemos eso. No es que una invención de la iglesia, no es una invención de la institución, no es una invención del pastor o del líder participar de la cena del Señor después del bautismo. Y es un principio bíblico que tenemos aquí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
tanto Cristo como se manifiesta en el Antiguo Testamento, también en la mesa del Señor, en la cena del Señor, en el cáliz del Señor, también se manifiesta Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces entendemos bien que en el Antiguo Testamento ellos fueron bautizados en Moisés. El bautismo de Moisés, en Moisés, bautismo en Juan y el bautismo en Jesús. O sea, el pueblo era bautizado en el nombre de su líder. Porque ¿quién le representa en el Antiguo Testamento al pueblo judaico? Era Moisés. Entonces ellos eran bautizados en Moisés. Entonces cuando Juan el Bautista viene, ellos eran bautizados en Juan el Bautista. Por eso usted va a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles van a una viaje misionaria, les encuentran los hermanos y le preguntan si recibió ya el bautismo. Y ellos le dijeron, no, solo recibimos un bautismo que era el bautismo de Juan. Y ellos no aceptaron a los apóstoles y les bautizaron de nuevo en el nombre de Jesús. O sea, no hay otro bautismo que tiene que ser específico en el nombre de Jesús. Muchos se bautizan en el nombre de los muertos, en el nombre de los otros dioses, en el nombre de los otros ídolos. Eso no vale. Vale el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Porque Él nos representa hoy delante del Padre, intercediendo por mí y por ti. Entonces tenemos dos tópicos aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, que es necesario nacer de nuevo en el Espíritu y nacer de nuevo en la agua para poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede hacer eso? Y Jesús le dice, si yo te estoy diciendo las cosas terrenales y vos no entendés, mucho menos entenderás las cosas espirituales. O sea, este principio es algo terrenal que nosotros debemos hacer para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, si usted fue bautizado, si usted aceptó a Cristo, fue bautizado en las aguas, usted está siendo parte de la familia real. Usted está siendo parte dentro del Evangelio del Reino. Usted está ya dentro del Evangelio del Reino. Usted, su deber ahora es propagar el Evangelio del Reino, hablar sobre el Evangelio del Reino, bautizar otros en el agua para poder entrar en el Evangelio del Reino. Ni todos aquellos que fueron justificados por Cristo, ni todos aquellos que aceptaron a Cristo, ellos fueron bautizados. Y cuando ellos morir, ¿dónde ellos van? Ellos van al paraíso. Pero nosotros que aceptamos a Cristo, pasamos por el bautismo de las aguas, nosotros tenemos que ser un creyente vencedor, que vence al mundo, y nos presentaremos en el tribunal de Cristo en el inicio del milenio, y ahí nosotros vamos a presentar nuestras obras. Y el creyente vencedor reinará sobre aquellos que fueron justificados en la vida eterna después del milenio. ¿Ok? Entonces es el reino es algo muy extenso, es algo muy fuerte, y nosotros vamos a estar hablando en este canal progresivamente, vamos a estar hablando de a poco, vamos a estar haciendo, ¿verdad?, que se propague este evangelio del reino. ¿Cómo usted puede entrar en el reino de Dios? Aceptando a Cristo como su Señor y pasar por el bautismo de las aguas. ¿Ok? Haga este acto de fe y usted va a ver algo de parte de Dios muy grande sobre tu vida. Entonces entendemos que dentro de la Biblia, de la palabra del Señor, universalmente hay un mensaje para el mundo entero, que es el mensaje de la salvación, de la justificación que Cristo da al hombre por medio de la fe. Y entonces ahora el evangelio del reino son para pocos, no son para las multitudes. No en tanto es que el evangelio del reino es constituido en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 8 versículo 1, cuando Jesús va al monte con sus discípulos, no con la multitud, con sus discípulos. Ellos fueron al monte con sus discípulos y Jesús le entregó a ellos la constitución del reino que Cristo iba a estar predicando, ¿verdad? No en tanto, en una de las parábolas también Jesús le dijo, ¿verdad?,
sus discípulos le preguntó, ¿por qué hablas en parábolas y a nosotros no? Entonces Jesús le dijo, porque a vosotros he dado a conocer el misterio del reino, pero a ellos no. ¿A ellos quién? A la multitud. Pero usted que es discípulo, Dios te está entregando la llave del misterio del reino de Dios. O sea, Dios tiene muchas cosas dentro de su reino. Entonces es necesario nosotros aceptar a Cristo y pasar por las aguas, que Dios tiene cosas grandes para mí y Dios tiene cosas grandes para usted en el nombre de Jesús. Amén. Compartí este video, este mensaje que puede llegar a las máximas personas para entender el evangelio del reino, cómo comienza, cómo es el comienzo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Da un like y comparte y sea bendecido en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.